tengo conmigo al representante Manuel Natal, que tengo que decir que es la persona que ha venido aquí con más, más involucrada con las redes sociales. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes a Bienvenido. todo su público Radio Escucha. Un placer estar en este programa. Es la primera vez que tengo la oportunidad de visitarle en este espacio y mis deseos de éxito siempre. Gracias. Representante, se ha radicado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, donde usted aparece como uno de los demandantes. Además de usted, quiero recalcar que a usted se une el licenciado René Pinto Lugo, Vamos, que es un movimiento de concertación ciudadana, la Unión de Empleados de Oficinas y Gerenciales de la Autoridad de Edificios Públicos, la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas, que es UITC, la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Se unen también la Unión de Empleados de Oficina de Comercio y ramas anexas de los puertos, la Unión de Empleados Profesionales Independientes, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Únete, la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar, y esos son. Así es que es un grupo nutrido de demandantes. Dentro de las alegaciones que se hacen en esta demanda, yo ya le anticipé a nuestra audiencia que esto pues tiene dos vertientes, hay una procesal y una sustantiva. Yo quería ir con usted primero, antes de que le hablemos a nuestros radioescuchas sobre lo que implica esta demanda. Yo creo que es importante explicar cómo es el proceso legislativo, porque para entender por qué se están haciendo unas alegaciones aquí y se está y se está argumentando que se violentó ese reglamento de la Cámara de Representantes y las prerrogativas constitucionales que usted tiene como representante del pueblo, pues yo creo que es importante que la gente entienda cuál es el proceso correcto para la aprobación de una ley. Muy bien, pues lo primero es que tanto la Cámara de Representantes de Puerto Rico como el Senado de Puerto Rico, al principio de cada cuatrenio, aprueban un reglamento tanto de la Cámara como un reglamento del Senado de Puerto Rico. En ese reglamento están las reglas de funcionamiento interno de la Cámara de Representantes, están las reglas que buscan garantizar los derechos de todos los representantes, independientemente de que sean representantes de mayoría o de minoría, independientemente de que sean representantes afiliados a un partido o, en mi caso, por ejemplo, un representante independiente. Ese documento es aprobado al comienzo de la sesión y puede ser enmendado durante el transcurso del cuatrenio. Ahí también se incluye el proceso de cómo se aprueba una medida y es un proceso también que incluye disposiciones previas que están en la Constitución de Puerto Rico. En esencia, y para el pueblo puertorriqueño que nos puede estar escuchando en Arroyo Habichuela, los legisladores, cualquier legislador, sea Manuel Natal que presenta un proyecto o sea el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, todo proyecto que es presentado en la Asamblea Legislativa se le da una primera lectura, que es lo que usted ve en ese canal 10 de televisión, que escucha a la gente hablando como el papagayo y uno no entiende lo que están diciendo, pues ese es el proceso de primera lectura. Se le refiere a una comisión. La comisión que lo ve es la comisión que tiene jurisdicción sobre el tema. Si es un tema que tiene que ver con algo del Departamento de Educación, pues eso va a la Comisión de Educación. Si es un tema que tiene que ver con los gallos, por ejemplo, pues eso va a la Comisión de Recreación y Deporte, porque eso está dentro de esa comisión. Y así sucesivamente. Entendemos entonces que esto pertenece a la Comisión de Hacienda. Este proyecto, que es el proyecto del acuerdo de COFINA, que es un proyecto que era un paso necesario para poder viabilizar y para poder darle paso en el Tribunal Federal al acuerdo de COFINA, fue un proyecto que fue radicado por el Ejecutivo y que fue referido en la Cámara de Representantes a la Comisión de Hacienda que la preside el representante Antonio Tony Soto. Esa comisión es la que entonces tiene a bien evaluar el proyecto, haciendo vistas públicas, solicitándole a expertos en el tema ponencias sobre el proyecto para que den su posición a todas las personas que pueden estar interesadas y que puedan tener algún tipo, ¿verdad?, de efectos en este proyecto, pues se les solicita su opinión, se considera y entonces al final la comisión decide si recomienda la aprobación del proyecto o si no recomienda la aprobación del proyecto. Si recomienda la aprobación del proyecto, lo puede recomendar tal cual fue radicado o con unas enmiendas adicionales. En este caso, lo que ocurrió fue que en ese proyecto se radicó, se refirió a la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda hizo absolutamente nada en cuanto a la evaluación del proyecto. No Porque citó usted dice que hizo nada. Bueno, no citó a una vista pública. No hubo vistas públicas con respecto a un proyecto que nos va a atar por 4 décadas. No hubo vistas públicas.
no hubo reuniones ejecutivas, no hubo nada hasta el último día, o el penúltimo, perdón, el penúltimo día de la sesión legislativa, el 7 de noviembre, cuando a las 4:00 de la tarde se radicó en la Secretaría de la Cámara un informe positivo de la Comisión de Hacienda recomendando la aprobación del proyecto, cosa que pasó cerca de 3 horas después en un proceso atropellado, en un proceso que el pueblo puertorriqueño, gran parte del pueblo pudo ver a través de mis redes sociales en un video que publiqué, donde no se permitió a los legisladores de minoría consumir un turno, donde no se nos permitió hacer preguntas sobre el proyecto, donde no se nos permitió hacer enmiendas al proyecto, donde no se nos permitió tratar de convencer a nuestros compañeros y compañeras de por qué este proyecto era nefasto para Puerto Rico, y donde se nos ignoró y se violentó todos los reglamentos de la Cámara de Representantes, y por consiguiente entonces es que en el día de ayer le anunciamos al país que hemos decidido presentar una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por entender que tanto la aprobación de esa ley fue inconstitucional, como también COFINA, en su versión original, es inconstitucional. Y si a mí se me hubiese dado la oportunidad de expresarme en ese hemiciclo, yo hubiese dicho lo que dice esa demanda. Yo hubiese dicho que COFINA es un mecanismo inconstitucional que violenta la Constitución porque excede el límite prestatario del 15%, porque se utiliza el dinero para hacer deficit financing, porque excede el límite constitucional de los 30 años de tomar prestado, y por todas esas razones los legisladores de Puerto Rico debieron haber votado en contra de este proyecto, y lamentablemente una mayoría, en este caso afiliada al Partido No Progresista, con su voto traicionó al pueblo puertorriqueño y a los constituyentes que le permitieron estar allí representándole. Claramente usted como representante afectado en este proceso tiene legitimación activa para llevar este pleito ante el tribunal. ¿Qué le dice el resto del equipo legal con respecto a las posibilidades que pueda tener esto en nuestro tribunal? Y para el público que nos escucha, ¿qué es lo que debemos estar previendo ocurra con respecto a esto? Hay varios abogados que están colaborando en este esfuerzo, que también son unos abogados que se han dado la tarea de buscar retar la constitucionalidad del nombramiento de la Junta de Control Fiscal, y lo están haciendo en un proceso en el Tribunal Federal. Entre los abogados que nos están ayudando se encuentra el licenciado Roberto Maldonado, el licenciado Reinaldo Pérez, ambos que participaron del día de ayer de la conferencia de prensa, y son personas que son sumamente responsables, y personas que no se prestarían para presentar esta demanda si no fuera porque entendemos que el derecho, que la razón nos asiste, y que en este caso no estamos buscando solamente reivindicar los derechos, en mi caso como legislador, de Manuel Natal. Ese no es el punto. No solamente también de las personas que votaron por mí para representarles en ese espacio, y que al privarme a mí de hacer el ejercicio que tenía que hacer, también se está afectado. Pero más que eso, licenciada, es del pueblo puertorriqueño que se ve afectado por este acuerdo, porque es importante recordar que el acuerdo de COFINA es un acuerdo al cual llegó la Junta de Control Fiscal en representación no solamente del pueblo del gobierno de Puerto Rico, sino también del pueblo puertorriqueño. Y es un acuerdo muy oneroso para el pueblo puertorriqueño, un acuerdo que requiere identificar más dinero del dinero del pueblo puertorriqueño para utilizarlo, para pagarle a los bonistas, y eso quiere decir que si hay más dinero del pueblo puertorriqueño, de lo que usted paga en contribuciones, de lo que usted paga en IBU, de lo que usted aporta para los servicios que se supone que reciba del gobierno, si más de ese dinero va al pago de bonistas, eso quiere decir que menos de ese dinero va para las escuelas de sus hijos, eso quiere decir que menos de ese dinero va para los pensionados, eso quiere decir que menos de ese dinero va para arreglar nuestras carreteras. Y eso es precisamente lo que pasó. Cuando la Junta de Control Fiscal llegó a este acuerdo con los bonistas de COFINA, inmediatamente presentó un plan fiscal enmendado. ¿Qué tenía ese plan fiscal enmendado? 3 cosas en particular: recortes adicionales para la Universidad de Puerto Rico, recortes adicionales para los pensionados, recortes adicionales para los trabajadores del gobierno de Puerto Rico. Y en una reunión con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, yo le pregunté 3 cosas. La primera, le dije, este plan fiscal enmendado que usted acaban de certificar en la mañana de hoy,
¿responde principalmente a los acuerdos que ustedes llegaron con Cofina? Y la directora ejecutiva me dijo que sí. La segunda cosa no viene al caso que le pregunté. Y la tercera cosa que le pregunté, el que los legisladores de Puerto Rico aprueben el proyecto de enmiendas a la ley de Cofina es un requisito para que se le pueda dar paso a ese acuerdo ante la consideración del tribunal. Y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal me dijo que sí. ¿Qué quiere decir eso, licenciada, y a su público radio escucha? Que en muchas otras cosas el gobierno electo de Puerto Rico está de las manos atadas con la imposición de la Junta de Control Fiscal. En este caso, esa no es la realidad. En este caso, el gobierno electo por el pueblo puertorriqueño podía hacer algo para detener ese acuerdo nefasto que hipoteca el futuro de este país por los próximos 40 años y decidió ser cómplice al aprobar este proyecto la legislatura y al convertirlo en ley el gobernador Rosselló. No, y eso se ha reseñado, que estaba en manos de la legislatura precisamente en este caso de Cofina. Y para los que nos escuchan, yo creo que es importante que aclaremos lo que es Cofina. Cofina fue creado precisamente para financiar déficit presupuestarios del país e incurrió en una deuda extraconstitucional que se estima es una tercera parte de nuestra deuda. Pero más importante aún sobre este acuerdo, que tuvimos la oportunidad de discutirlo aquí con el economista Heriberto Martínez desde la perspectiva económica y con el licenciado Rolando Emanuel y desde la perspectiva legal. Aquí hay unos asuntos importantes, y es que los bonistas de Cofina no son bonistas de una jerarquía superior o jerarquía constitucional. Hay unos bonistas que son a los primeros que hay que pagarle según el orden, según la jerarquía de cómo van a cobrar. Y en el caso de Puerto Rico, no solamente no hemos llegado aún a acuerdos con estas personas, que son los que tienen la jerarquía más alta para cobrar, sino que aún no se han establecido los servicios esenciales, según lo decreta la propia ley promesa. Tienen que obligarse unos fondos para que podamos determinar qué son servicios esenciales para nosotros. Pues mira, la educación, la seguridad. Una vez se determinan esos servicios, cuántos fondos hay que allegar y obligar para esos fines, y después de lo que quede del bizcocho, pues hay que repartir conforme a una jerarquía. Estamos empezando a repartir el bizcocho a personas que no son ni siquiera de la jerarquía superior. Más allá de eso, lo estamos haciendo con un acuerdo a 40 años que utiliza como base el IBU y los recaudos, la captación del IBU, hemos hablado con varias personas que nos han dicho, la demografía, el impacto de la inmigración masiva va a disminuir esa base contributiva y esa base de personas que están aportando al IBU. Y eventualmente esto va a ser un acuerdo que no se va a poder cumplir, porque esos recaudos no van a estar allí, así que van a implicar, ya en este momento el representante lo dijo, el plan fiscal lo que tenía eran 3 enmiendas dirigidas a recortar dinero a la universidad, a los pensionados y a los trabajadores. Pero vamos a colocar a futuras generaciones en la misma posición que estamos nosotros, porque ellos van a llegar unos momentos en que no van a poder cumplir con estos acuerdos que nosotros hemos firmado y van a tener que recortar a su vez más fondos. De hecho, licenciada, la posición en la que se ponen a generaciones futuras es peor inclusive que la que nos encontramos nosotros, porque parte del acuerdo es que en unos primeros años uno paga una porción mínima de la deuda y luego a partir del año 2021. 4 y 5 se dispara y se convierte en una situación inmanejable para el pueblo puertorriqueño. Hay un elemento adicional, ¿verdad?, a la analogía que usted ha hecho, que plantea, ¿verdad?, de cómo se está repartiendo el bizcocho y se están poniendo en primera fila para coger un canto del bizcocho a personas que no les tocaba, ¿verdad?, en ese orden de jerarquía. El elemento adicional que yo plantearía es que todavía no se sabe ni siquiera si esas personas tienen una deuda real o legítima de la cual están cobrando. Y por eso, y en esto yo creo que yo sueno como un disco rayado, pero hay que seguir insistiendo. Por eso es la importancia de la auditoría de la deuda, porque parte de la demanda que nosotros presentamos y que en el día de ayer le comunicamos al país, no es solamente para impugnar el proceso en el que se aprobó el acuerdo de Cofina, sino también es para impugnar la constitucionalidad de Cofina desde su creación en el 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que es la primera ocasión en el que un tribunal, en este caso un tribunal en Puerto Rico, tienen ante su consideración el señalamiento de que Cofina es inconstitucional y que por consiguiente, si Cofina es inconstitucional, la deuda que se emitió a través de Cofina también lo es. Y estamos hablando de deuda que solamente en principal sobrepasa los 17,000 millones de dólares. Si a eso usted le añade los intereses, estamos hablando de una porción significativa de nuestra deuda. Y por eso es tan importante
el proyecto o la demanda que se presentó y que se anunció al país en el día de ayer. Y te tengo que decir con cierta pena, con cierta vergüenza, y agradecimiento en este caso a Radio Isla, que este ha sido uno de los pocos espacios que le han dado la atención que amerita esa demanda. De hecho, al momento, las únicas 2 entrevistas que se han hecho sobre este particular ha sido ahora aquí en este programa y en el día de ayer en el programa de Damaris Suárez. En el día de mañana estaremos junto al compañero Julio Rivera Saniel y la periodista Mili Méndez. Pero fuera de eso, bueno, es verdad, hubo una nota en una sección escondida del periódico El Nuevo Día, donde... Versión digital, porque yo tengo aquí la No, impresa. en la versión impresa está en esa, mira la esquinita ahí, Ajá. ahí está. En una esquinita en la sección de negocios se señala la demanda, pero yo no sé, licenciada, si usted notó algo en esa demanda o en ese artículo noticioso que quizás yo no pude ver. Sí, usted no es mencionado en el artículo. El principal demandante, el que origina la causa de acción para que se pueda impugnar el acuerdo de Cofina, no es mencionado en el artículo. Eso debe ser un error que a la periodista o a sus editores, que la periodista estuvo allí presente en la conferencia de prensa que habían 4 personas, 2 que fungieron como portavoces, que fue el licenciado Roberto Maldonado y este servidor. Debe ser, tú sabes, una cosa inocente de un error que no salió en la reseña, que la persona que gestiona la demanda es el representante que aquí les está hablando a este público de Radio A Escucha. mí, usted casi se ríe, pero a mí no me da ninguna risa. A mí me da coraje. Yo creo que es indignante que Cofina como entidad ha comprometido a este país, porque a través de Cofina es que se permitió la emisión de una deuda ilegal, que es la que nos tiene donde nos tiene, que es la que nos tiene con 7 individuos que tienen más poder que nuestras 3 ramas de gobierno, que es la que nos tiene recortándole ese retiro porque nuestros pensionados lucharon toda su vida, que es la que nos tiene desarmando el principal motor del país, que es la Universidad de Puerto Rico, cerrando una tercera parte de las escuelas. Y este acuerdo, ¿por qué el Nuevo Día no lo reseña? Porque son bonistas también, y yo creo que este chopper, que se ha querido llamar así el principal rotativo del país, pues la verdad es que no, hasta cierto punto la ciudadanía tiene que entender que la prensa está ahí para servir de balance ante estos atropellos. Y por tanto tiempo, bueno, yo recuerdo como candidata a la gobernación cuántas veces la ciudadanía no increpó a sus funcionarios y mencionaba continuamente, pero mira, si esto es ilegal, porque nadie lo lleva a los tribunales. Y en estos momentos se le ha entregado en bandeja de plata al tribunal por primera vez, o sea, la oportunidad de poder declarar a Cofina inconstitucional y poner en 3-2 a la Junta de Control Fiscal, poner en 3-2 a la juez Laura Taylor Swain en un proceso que para nosotros y no para nosotros, porque nosotros ya mismo estamos en las de dar el relevo, el pase de batón para la generación de mi hija, de nuestros nietos, que no tengan que estar amarrados como nosotros lo estamos por las decisiones del pasado. Es que si me ve sonriente es porque me parece trágico y hay que reírse para no llorar, al nivel de deshonestidad intelectual que llegan algunas personas para defender sus intereses. Y usted dijo algo que yo he sido la persona que lo ha denunciado públicamente una y otra vez, y es como, en este caso en particular, el grupo Ferrer Rangel, que son los dueños del periódico El Nuevo Día, por lo menos a diciembre 31 del 2016 tenían cerca de $1 millón en bonos de Cofina, y cuando les presentan las noticias a sus lectores de que el acuerdo de Cofina es positivo para el pueblo puertorriqueño, se olvidan mencionar que es positivo para ellos como bonistas. Debería haber un disclaimer ahí, ¿verdad? En lo mínimo lo debería haber, pero usted sabe algo, que independientemente de cuántos algunos traten de invisibilizar esta información, independientemente de cuántos algunos traten de dar una versión de las noticias que les corresponde solamente a lo que es favorable para ellos, por lo menos todavía existen espacios como estos, por lo menos todavía tenemos las redes sociales. Oye, donde y me dijo que Damaris le dio la oportunidad ayer, Pues mañana claro. está con Julio, así que yo a la gente aquí de Radio Isla les recomiendo un cambio de eslogan a comprometidos con la verdad. Y estoy agradecido ¿verdad? Con la gerencia de Radio Isla y particularmente con sus productores y talentos
que nos han permitido en este momento ser el único espacio, y vamos a poner de nuevo esto en perspectiva para que no suene para aquel que nos está escuchando como que uno se está quejando y ya. Volvemos. La deuda de Puerto Rico, algunos estiman que sobrepasa los 73,000 millones de dólares. De esa deuda, cerca de una cuarta parte o más de una cuarta parte corresponde a Cofina. Es la primera ocasión que se presenta una demanda, en este caso en un tribunal de Puerto Rico, para que de una vez y por todas se dilucide la constitucionalidad de Cofina. Nuestra demanda está impugnando que esos 17 millones son 17 millones que se tomaron de forma inconstitucional. Eso debería ser primera plana Antes que Bumblebee, que sale en la primera plana. en absolutamente todos los medios escritos de este país, y lamentablemente no lo Yo es. creo que también no solamente para lo que significaría esta demanda para los acuerdos que se están presentando, no solamente Cofina, sino para el futuro de la democracia en nuestro país. Los procesos, usted menciona este proceso que se decidió de forma atropellada, donde no se le dio la oportunidad, no hubo vistas públicas, no se le dio la oportunidad a la minoría parlamentaria de presentar allí sus argumentos de fiscalización o de convencer a sus otros compañeros, violentándose al final del día nuestros derechos como constituyentes a ser representados en esas vistas. Y esto no es de este proceso nada más, esto pasa todos los días, porque yo me siento a ver a esta gente en el Canal 10 y proyecto número del Senado, hay objeción, y veo un montón de gente gritando hay objeción, y los ignoran, los aprueban. Lo que le pediría, y sé que se nos está acabando el tiempo, licenciada, es que yo sé que usted tiene copia de la demanda. Nosotros se la hicimos disponible a todos los medios de comunicación, no solamente a aquellos que participaron de la conferencia de prensa, sino también a otros que no estuvieron allí. Yo voy a hacer lo propio, pero le pediría que, si usted lo puede hacer, que haga disponible la demanda para su público radio escucha en sus redes sociales, y que ellos puedan ver la naturaleza de los señalamientos que allí se están haciendo, y que cuando otros, particularmente unos medios en particulares, buscan negarle esta verdad al pueblo puertorriqueño, que el pueblo entonces busque otras fuentes de información, en este caso, para que sean ellos mismos los que lleguen a sus propias conclusiones sobre si esta demanda debería proceder o no. Pero imagínese usted lo que esto representaría: el que se pueda declarar inconstitucional Cofina, y por consiguiente también por lo menos una cuarta parte de la deuda. Cambia por completo todas las reglas del juego, incluyendo todo lo que ocurre en el Tribunal Federal, y por eso nosotros vamos a dar esta batalla hasta las últimas consecuencias. Y le agradezco, y vamos a continuar dándole seguimiento aquí en el programa. Abuso de usted para solicitarle también una entrevista para mis redes sociales, porque el tiempo se nos hizo salir agua, y la verdad es que me hubiese gustado entrar en otros aspectos sustantivos de la demanda. Así es que no solamente la voy a poner a disposición del público en redes sociales y aquí en Radio Isla, sino también que podamos explicarla en arroz y habichuela, porque el conocimiento es poder, y eso es lo que le hace falta a nuestra gente ahora más que nunca. Así que muchísimas gracias, Muchas representante. gracias y felices fiestas. Bien.